Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, a todas. Última sesión, sesión número 4 de este curso online Hagamos un buen trato. Violencia de género y violencia sexual en el marco del consumo de drogas, su prevención y detección precoz y la promoción de modelos de pareja positivos. Ya nos conocemos, pero bueno, por si acaso alguien por alguna circunstancia no ha podido estar en los directos, soy Diana Félix Pantoja, sexóloga, técnica de la Federación de Planificación Familiar, que es quien ha organizado por segundo año consecutivo este curso para profesionales. Formo parte del equipo de Madrid y bueno, es un placer, ¿no?, estar aquí con vosotros, con vosotras. Muchísimas gracias a quienes estáis en el directo. Se siente calorcito, ¿no?, cuando se sabe que hay gente al otro lado. Y antes de arrancar con lo que tenemos previsto para hoy, para esta última sesión, sí que es verdad que me quiero detener un poquito en una serie de cuestiones de un aspecto más técnico, ¿no? Así que bueno, voy por partes, ¿vale? Aprovechando que es la última sesión para poder dejarlo todo absolutamente cerrado. Hemos recibido bastantes emails en relación a este módulo 3 y a otras cuestiones. Quiero comentaros que el módulo 3 es muy denso y pesa mucho, ¿no?, todos los materiales que os hemos aportado, motivo por el cual hemos tenido muchas devoluciones, ¿no? Entonces, quiero que sepáis que mañana vais a recibir un email donde os vamos a adjuntar un link, un enlace, perdón, a través del cual vais a tener acceso a todos los contenidos de los 4 días, es decir, a los vídeos para quienes no hayan estado en el directo o quienes quieran volver a verlo, quienes se lo quieran guardar, ¿no? Aquí cada una es libre, ¿no? Y a los materiales asociados a cada una de las sesiones. Por lo tanto, no os preocupéis quienes no lo hayáis recibido, porque repito, mañana, después de que el curso haya finalizado hoy, vais a recibir ese email donde vais a tener acceso a todo. Bien, una vez dicho esto, cuando acabemos la sesión de hoy, igualmente yo voy a ir email por email y voy a contestar a algunas cuestiones que sean precisas de manera personal. No obstante, para solventar algunas dudas que hemos visto que iban surgiendo, ¿no?, a raíz de haber echado un vistazo a los emails. De cara a cómo ha sido el curso, cuál ha sido la configuración y qué es lo que se ha exigido, lo que se exige y lo que no. Al finalizar cada uno de los directos, en el mismo día, más o menos, o al día siguiente, habéis recibido un email con los contenidos propios del día, es decir, un documento donde estaba toda la información del directo desarrollada, y al finalizar ese documento os habréis encontrado con una propuesta de ejercicio. Es un ejercicio para la reflexión, es un ejercicio libre, completamente voluntario. No ha sido obligatorio, que hemos visto algunos emails, ¿no?, de gente que lo he mandado pero no he recibido respuesta. No es obligatorio realizarlo. No es obligatorio tampoco compartirlo. Yo simplemente a lo largo de estos 3 días anteriores os he invitado a que si lo hacíais, si queríais comentarme algo a través del email o del teléfono habilitado para este curso, que yo perfectamente, en la medida de mis posibilidades, porque es verdad que somos muchos, muchas, leería los ejercicios y haría algún comentario a nivel individual o quizá no. Lo que he hecho, de hecho, ha sido compartir determinadas cosas que me han parecido interesantes en los directos siguientes. Entonces, relax con esto. Repito, es un ejercicio que os proponemos al finalizar la sesión de un tema en concreto, ni siquiera de todo lo que se ha visto, ¿no? No obstante, digo lo mismo, quien lo quiera realizar y compartir bien, quien solo lo quiera realizar, estupendo, quien no, no pasa nada, y si no, siempre viene bien como fondo de armario, ¿no? Pero en este caso, no ropa, evidentemente, ejercicios. Después de esa propuesta de contenidos, si os habéis dado cuenta, lo que viene en el documento son una serie de preguntas, en concreto 5, a las que hay que contestar con verdadero o falso. Y esto sí es importante. Para la correcta superación de este curso y para que podáis disfrutar del certificado que se expide con él, sí que es imprescindible que esas preguntas, verdadero o falso, nos las devolváis contestadas. Las hemos ido avanzando a lo largo de las sesiones porque somos conscientes, ¿no?, de que los ritmos de cada uno, de cada una, de todas las personas que estáis inscritas pueden ser diferentes. Y por lo tanto hemos querido dejarlas ahí porque hay quienes ya las han ido contestando y
ahora os explicaré cómo no las tenéis que mandar, ¿de acuerdo? Bien, además de esta propuesta y de estas preguntas, repito, hoy vamos a abordar la aplicación práctica, ¿no?, de estos contenidos. Entonces, mañana, en ese email al que he aludido hace unos segundos, además del material, del enlace a todo el material del curso completo, también vais a recibir 2 enlaces más. Uno va a ser precisamente al cuestionario del que estaba hablando ahora, con todas las preguntas, 5 por cada módulo, ¿vale? Es decir, vais a tener 20 preguntas, verdadero o falso, que vamos a necesitar que rellenéis y nosotras vamos a verificar la contestación correcta. Además de ese enlace que sí es de obligado cumplimiento, vais a obtener otro enlace, que este no es obligatorio, pero sí os rogamos encarecidamente que rellenéis, que es una satisfacción, una encuesta de satisfacción. Os he comentado, ¿no?, a lo largo de los directos que nosotras estamos muy acostumbradas a trabajar piel con piel, ¿no?, con la gente en directos, en grupos, ¿no? Pero bueno, esta historia del COVID está modificando, ¿no?, muchas cosas. No hemos querido esperar a que pase el COVID porque ni siquiera, ¿no?, sabemos qué va a suceder con este virus y hemos querido tomar la iniciativa, seguir trabajando, seguir haciendo cursos y la vía ha sido la online, ¿no? Como somos un poquito nuevas, es cierto que este cuestionario, esta encuesta de satisfacción es más importante si cabe que nunca, ¿no? Porque al revés, queremos mejorar constantemente y es súper importante la opinión y especialmente la de todo el mundo, ¿no? Pero cuando hablamos con profesionales nos gusta especialmente, ¿no?, escucharos. Así que ahí sí que os lo pido a modo favor, pero bueno, evidentemente es una encuesta de satisfacción, repito, no es obligatorio. En último lugar, hoy, repito, vamos a hablar de esta aplicación práctica y sí que es obligatorio que el ejercicio que os voy a plantear hoy, ahora durante el directo, nos lo hagáis llegar. Es decir, os vamos a dar de margen una semana, de hecho un poquito más, ¿vale?, hasta el jueves de la semana que viene, para que nos hagáis llegar la propuesta que os voy a lanzar ahora, ¿vale?, cuando vayamos avanzando en el contenido. Por lo tanto, en resumen, mañana, repito, vais a recibir un email con los enlaces a todos los contenidos, por lo tanto, no os preocupéis, ¿de acuerdo? Con un enlace al cuestionario de verdadero o falso que tenéis de plazo una semana para rellenar, con otro enlace para una encuesta de satisfacción que os pido que rellenéis y, en última instancia, os recordaremos en este email el ejercicio que sí que es obligatorio junto con el cuestionario de verdadero o falso para obtener el certificado de este curso. Ahora veréis que es una cosa fácil, ¿vale?, completamente asequible, asumible. Yo estoy al otro lado en el email o en el teléfono para que planteéis cualquier pregunta. Si por favor hay algo que no haya quedado claro al respecto de esto, porque también sabemos que hay gente que se conecta, gente que no, o se ha conectado a una sesión pero no a otra y luego lo ve en diferido, porfa, plantead las preguntas que queráis. Hoy también es un día para resolver preguntas ya no solo de contenido, sino de formato, ¿no?, propiamente. Tengo a mi compañera Gema al otro lado y ya os digo que cualquier cosa que tengáis con respecto a lo técnico, ella está ahí para resolverlo. Cualquier duda que tengáis en cuanto a contenido, ella también la podéis lanzar porque ella os las va resolviendo durante el directo. Y bueno, por supuesto, animaros, ¿no?, como todos los días, a la participación. Me encanta leer vuestras preguntas porque es el máximo grado de participación que podemos obtener a través de esta herramienta y le da mucha vidilla a esto, ¿no? Y también os animo a que hoy no solo hagáis preguntas o comentarios, ¿no?, que a veces no son preguntas, son comentarios vuestros que también me gusta leer. No es imprescindible que os hagáis solo en cuanto al contenido, sino que también podéis comentar o realizar preguntas de sesiones anteriores. Es más, he visto cómo había algunos emails en los que se pedía, ¿no?, que resolviésemos X pregunta. Os invito a que la traigáis de nuevo hoy al directo. De lo contrario, si no, os iré contestando por email. Pero si queréis aprovechar, ¿vale? Hoy es un día más ligerito en cuanto a contenidos, por lo tanto podemos aprovechar para resolver cualquier cuestión. Bien, dicho esto, si os parece, vamos a arrancar, repito, con esta cuarta y última sesión
de este curso, hagamos un buen trato. Os recuerdo brevemente, ¿no?, qué es todo lo que hemos visto. El bloque 1, que fue el lunes de la semana pasada, estuvimos hablando de derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos? Y lo que es más importante, ¿cuáles son? Recordad esto, ¿no? Para poder defenderlos, en primer lugar, tengo que conocerlos, ¿no? Estuvimos hablando de, sin duda, una de mis partes favoritas, ¿no?, las relaciones eróticas, las relaciones de pareja, los vínculos afectivos, cómo en base, si os acordáis, ¿no?, a tres vértices aparentemente sencillos se teje una complejidad, ¿no?, en muchas circunstancias de relaciones basadas en sus diferentes vértices o en sus diferentes aristas, ¿no? Todas ellas, por supuesto, igualmente válidas, pero es decir, las combinaciones, ¿no?, que me salen de un triángulo. Estuvimos abordando cuestiones generales sobre el consumo de drogas para no dar, repito, nada por hecho. En el bloque 2, la semana pasada, el miércoles, hablamos de la perspectiva de género, qué es, qué implica. Estuvimos hablando de claves en relación a la violencia de género y ahí ya sí profundizamos en esta realidad, ¿no?, que se une esto del consumo de drogas y la violencia de género. Recordad, ¿no?, cómo el consumo puede llevar a la violencia o a la inversa, la violencia derivar en consumo. Este lunes, antes de ayer, estuvimos hablando de esas estrategias para la prevención, en la medida de lo posible, esto es ideal, ¿no? Prevenir antes que curar. Continuamos con estrategias para la detección precoz en caso de que esto ya no se puede prevenir, pero siempre acordaros, ¿vale? El olfato. El olfato es uno de los sentidos que como profesionales tenemos que desarrollar con gran insistencia, ¿no? Y en tercer lugar, estrategias para la intervención inicial. Cuando ya me toca intervenir, de qué soy capaz en función de, bueno, pues cuál es mi perfil y en qué recurso trabajo, y en su defecto, si yo no puedo brindar toda la atención o solo parte de ella, poder derivar a otros recursos, para lo cual es imprescindible conocer efectivamente qué recursos hay a nivel social, especialmente en mi comunidad, que sobre todo es donde más se desarrolla supongo, el trabajo que uno desarrolla, pero nunca perder de vista recursos de ámbito nacional e incluso recursos punteros en otras provincias. Espero que hayáis echado un vistazo a la guía, que, bueno, que os sirva sobre todo y que entre todos hagamos esa guía, hagamos que esa guía engrose, ¿no? Hoy, ¿cuál es el contenido de este bloque 4? Repito, es esa aplicación práctica del curso. En muchas ocasiones, todos y todas hemos asistido, ¿no?, a cursos y la teoría está súper bien, pero luego uno tiene esta sensación de ¿y cómo lo aplico o por dónde puedo empezar? Así que hemos querido tratar de hacer algo extra, ¿no? No solo quedarnos en estos bloques de contenido teórico, sino pediros, ¿no?, que penséis un poquito. Esto que yo os decía, ¿no? Reflexionar es complicado, tal, pues vamos a ello en primer lugar, ¿no? Y es esta formulación de un proyecto de intervención. Quien más, quien menos tendréis experiencia, porque si trabajáis en intervención social os tendréis que haber visto la tesitura y decir, ok, tengo este grupo y quiero trabajar esto, ¿no? Y por lo tanto uno tiene que desarrollar objetivos, metodología, etcétera. Para quien no, porque los perfiles son muy variados, lo cual enriquece profundamente estas sesiones, vamos a, de nuevo, no dar nada por hecho y abordar cada uno de los apartados, ¿no?, para que la práctica sea lo más correcta posible. Una de las cosas, uno de los frentes, ¿no?, que tenemos, teniendo en cuenta que gran parte de los contenidos que abordamos no forman parte del currículo escolar formal, es unificar, ¿no? No tanto la manera de hacer las cosas, que luego es verdad que también cada uno, cada una, ¿no?, le aportamos nuestro toque personal, pero sí unificar un poco contenidos y además la manera de abordarlos, ¿no?, que todo tenga una estructura. Y precisamente de esa estructura es de la que os quiero hablar hoy. Bien, hemos estado viendo todas estas cosas, ¿no? De hecho, hemos refrescado los contenidos en este índice. Si tuvieseis que trabajar esta realidad, la prevención de la violencia de género en el marco del consumo, ¿no?, con toda esta bidireccionalidad que se establece entre ambas relaciones, ¿qué objetivos tendríais? Esta es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cuál es mi objetivo en este terreno? Pero claro,
Una vez más, no damos nada por hecho. ¿Qué son los objetivos en relación con el aprendizaje? Es lo que nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, deben de ser capaces de demostrar tras un periodo de aprendizaje. ¿Vale? Mi objetivo es que este grupo con el que voy a trabajar este día, esta hora, aprenda esto tras este tiempo conmigo. ¿Cuáles son las características de los objetivos en este terreno? 1. Tienen que ser pertinentes, es decir, tienen que estar relacionados con los conceptos, porque de lo contrario no tiene mucho sentido, ¿no? Además de pertinentes, tienen que ser claros. Y os lo digo ahí, cero ambigüedad. Y os pongo además un ejemplo, ¿no? La diferencia entre, os he puesto un ejemplo, podríamos hablar de millones, ¿no? La diferencia entre el matiz de la palabra apreciar y el de la palabra diferenciar. Pues imaginaos, por poner así ejemplo, apreciar las consecuencias que tiene los dos modelos de socialización que hoy en día conviven. Para mí el apreciar es como, sí, ok, lo pillo, pero es un poquito genérico, ¿no? Vamos a hablar de diferenciar. Es una palabra que tiene más potencia, diferenciar exactamente, claramente, qué modelos de socialización coexisten a día de hoy y cuáles son las consecuencias de cada uno de ellos, ¿vale? Claridad, por favor, sin dejar lugar a la duda. ¿Qué más características tienen que tener esos objetivos de aprendizaje? Tienen que ser factibles, de lo contrario, ¿no? Que esto es muy importante, cómo nos organizamos, cuántas veces, ¿no? Nos fijamos objetivos que no son fácilmente, que no los vamos a poder realizar fácilmente porque no son realistas, ¿no? Vamos a tener en cuenta qué quiero que mis alumnos, mis alumnas aprendan, teniendo en cuenta el tiempo del que dispongo y no solo el tiempo, los recursos. Porque, aunque en alguna ocasión lo pretendamos, no hacemos magia, que conste. Y en último lugar, evaluables. Es decir, tengo que ser capaz, después de haber trabajado estos contenidos con este grupete que tengo, de poder evaluar de alguna manera si han llegado al mínimo aceptable para poder considerar que los objetivos se han cumplido. Vale. Objetivos de aprendizaje, repito, lo que deben de ser capaces de demostrar tras este periodo de aprendizaje que han compartido conmigo y tienen que ser, sobre todo, pertinentes, claros, factibles y evaluables. ¿Cuáles son las ventajas de fijar objetivos, ¿no? Aparte del orden, de la estructura, de la claridad, centrar la educación porque todo es susceptible de ser abordado, ¿no? Entonces, no, yo me voy a centrar en esto en concreto, planificación, descripción del conocimiento. Ahora bien, hay que ser conscientes también de nuestro modelo de educación y puede ser que en ocasiones fijar objetivos, además de sus ventajas, también implique inconvenientes y hay que ser conscientes de esta realidad. Lo que os comento ahí, ¿no? Pueden inhibir la creatividad y la espontaneidad de alguien, porque como yo lo tengo estructurado, ¿no? Habrá quienes no están en el mismo nivel cognitivo. Esto es complejo para los educadores y las educadoras, ¿no? que están con grupos diariamente, que tienen mucho más manejo que quienes nos involucramos, ¿no? en estas actividades de una manera pues, más desconectada, ¿no? Es complejo porque, bueno, pues en una aula con 25, con 30 personas, prestar atención a las necesidades, a las particularidades de cada uno, de cada una, no es fácil, pero sí podemos ser más o menos sensibles. Lo mismo, ¿no? se espera de nosotros, de nosotras, cuando acudimos a un instituto, a un colegio, a un grupo de scouts los fines de semana, a entidades de tiempo libre. No voy a poder detenerme, ¿no? en cada uno, en cada una, pero sí puedo ser flexible en la medida de mis posibilidades. Al igual que, repito, es muy importante fijarse objetivos, ¿no? para ir con
un guión con una estructura para tener claro lo que quiero trabajar, porque si no, de lo contrario, a veces entre preguntas, ¿no? Pierdo el hilo y, bueno, pues al final he hecho una intervención, que eso también nos pasa a todos y todas, especialmente al principio, ¿no? Cuando uno empieza en esto y dice, jope, pues no, al final no he contado lo que quería. Y el objetivo, que era prevenir a estos jóvenes sobre las consecuencias del consumo de drogas y vincularlo al maltrato, porque este año, este curso que estamos haciendo con vosotros tiene una versión para jóvenes, resulta que a veces a lo mejor sales del aula y dices, pues no lo he hecho, ¿no? Porque me he liado hablando, me lo invento, del VIH. Bueno, eso no puede ser. Esto es ni tanto ni tan calvo. Tengo que llevar una planificación y cumplir objetivos y ser lo suficientemente flexible en ocasiones para poder salirme precisamente de ese guión pautado. Porque a lo mejor he llegado a un sitio y percibo que la necesidad de ese grupo o que una de las grandes preocupaciones va en torno a este camino. Tengo que poder desviarme para luego volver a mi trazado original. Vale. Objetivos que os ponemos aquí, que podrían ser, que esto, bueno, es también lo que cada uno quiera profundizar en función de los proyectos que tengáis entre manos, en función de los intereses de quienes soliciten vuestros servicios, en función también de lo que a vosotros, a vosotras os mueva, ¿no? Pero, así, por mencionar algunos, en relación a este curso que hemos visto, pues podría ser conocer las razones que subyacen a la correlación entre la drogadicción o el abuso de drogas y la violencia de género y o la violencia sexual o viceversa, ¿no? Identificar estereotipos tradicionales y modernos, mandatos de género y sus consecuencias en el proceso de... Este siempre tiene una chicha. Es que hablar de los estereotipos se presta a cursos muy, muy ricos, ¿no? Adquirir formación en género para la puesta en práctica de su perspectiva, ¿no? Así como más en contenido. Otro de nuestros objetivos podría ser sensibilización de la población a la que me voy a dirigir acerca de esta realidad. Si trabajásemos también, ¿no?, entre profesionales, aplicar la perspectiva de género en todas las etapas, ¿no? En la prevención, en la detección, en la intervención, teniendo en cuenta que a día de hoy en muchísimos recursos no se aplica, ¿no?, en ningún plano. Estos dos que os pongo aquí debajo no están formulados tanto a nivel objetivo, sino como objetivos a los que le podríais dar una vuelta, ¿no? ¿Por qué el tratamiento de la drogodependencia se ha centrado solo en los varones, ¿no? Y al final tenemos modelos como pensados por y para ellos. ¿Por qué además, curiosamente, a pesar de que mayoritariamente son los consumidores, cuando hay mujeres de por medio giramos el foco, ¿no?, sobre ellas? ¿Por qué el tratamiento de la violencia de género se centra prácticamente en exclusiva, ¿no?, en las mujeres? Bueno, son ahí como preguntas, ¿no? Y quiero que en la medida de lo posible, si dais un par de vueltas a estos dos, no solo os quedéis en el número, porque hay mayor número de hombres consumidores y mayor número de mujeres maltratadas, que eso es obvio, ¿no? Todos y todas lo conocemos, pero ¿por qué como sociedad tendemos a parcelar, ¿no?, en lugar de ver cómo unas cosas están relacionadas con otras? Bueno, os dejamos ahí como propuestas, ¿no? Los de arriba más definidos, los de abajo más en el aire. Voy a ver si hay algún... ¿Vale? Ok. Vale, Alonso, veo que hay una pregunta, pero esta de momento la dejo para el final, ¿vale? Voy a intentar integrar los comentarios que vayáis teniendo en relación con el contenido que vamos viendo, y esta que era la que me planteabas en el email la dejamos ahora para este ratito después, que además me parece muy interesante, ¿vale? Bien, una vez que me he parado a pensar, que repito, esto quizá al principio es un proceso que me lleva más tiempo y luego conforme uno va teniendo práctica, ¿no?, al final es algo que sale, no voy a decir solo, pero mucho más rápido. En segundo lugar, ya tengo claro el objetivo, ya sé lo que quiero trabajar. Ok, ¿a través de qué contenido?, ¿no? Sería la segunda pregunta que debo plantearme. Bien. Contenidos, por favor, muy importante y más en el terreno de la educación de los sexos, teniendo en cuenta cómo este tema previo al COVID estaba siendo uno de los grandes temas en la agenda mediática, y además estábamos en un contexto de bastante crispación. Es muy importante
que los contenidos estén adaptados a la etapa evolutiva del público al que me refiero. Puede resultar una obviedad, pero es algo que me gusta remarcar. Hay determinados contenidos que se tienen que trabajar en determinadas edades y no otros, ¿ok? O hay determinados contenidos que sí es verdad que son comunes a todas las edades, pero el nivel de profundidad o la manera de contarlo difiere de unas a otras. Bien, ¿cuáles son las características que tienen que cumplir estos contenidos, ¿no? Los contenidos tienen que ser, en primer lugar, comprensivos. Lo que os comento, ¿no? En la diapo. Tienen que contemplar el contexto y las necesidades educativas de nuestra comunidad, ¿no? Y además brindar, os digo, igualdad de oportunidades en lo que al desarrollo cognitivo respecta. Tienen que ser comprensivos. 2, abiertos y flexibles. Ya os hacía un guiño a la flexibilidad antes, ¿no? Se tienen que adaptar a la realidad del entorno en el que estoy y además en un proceso de mejora constante. Vuelvo a detenerme en esto de la flexibilidad porque me parece vital. Yo sé que en ocasiones ir con todo preparado a uno le da seguridad, pero tenemos que tener la capacidad como profesionales para salirnos del guión cuando corresponda e ir por libre en el sentido de que el contenido lo llevamos también por dentro, ¿no? De ahí que sea vital estar siempre en constante formación. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo voy con una idea y la realidad de este grupo, aunque yo debo de cumplir por lo menos el objetivo macro, ¿no? De hablar de drogas y violencia de género, resulta que sus dudas, sus necesidades, sus inquietudes, sus temores, están yendo en relación con otro tema más o menos relacionado. Por lo tanto, tengo que ser capaz en ocasiones de tirar los papeles y decir, ok, ¿no? Vamos a sentar aquí las bases. Y esto del proceso de mejora permanente, pues bueno, una de las opciones más fáciles es, por eso, ¿no? Os pido ese cuestionario de satisfacción, que de alguna manera siempre se puede hacer un cuestionario de evaluación, ¿no? Con chicos, con chicas más o menos jóvenes, pues con caritas, con colores, ¿no? Del 1 al 5, algo que sea asequible para ellos, que es verdad que siempre les da un poquito de pereza rellenar este tipo de cosas. Eso, o habilitar, se me está viendo, por ejemplo, ahora a la cabeza, el típico buzón de dudas, sugerencias, comentarios, etcétera, completamente anónimo. Oye, aquí vais dejando cosas, porque cuando son conscientes, ¿no? De que no vamos a saber quiénes son, en ocasiones dicen cosas muy interesantes, ¿no? Bien, ¿qué más características tienen que tener estos contenidos? Los contenidos tienen que estar ordenados, ¿no? Y además ordenados en función de los tipos, es decir, estamos ante un contenido conceptual, de conceptos, estamos ante un contenido que gira en torno a procedimientos, estamos ante un contenido que lo que está buscando es desarrollar, fomentar determinadas actitudes, ¿no? Esto es importante. Estamos ante un contenido que lo que está buscando es el desarrollo de capacidades cognitivas en diferentes aspectos. Puede ser intelectual, puede ser motriz, estamos en lo físico, puede ser afectivo. En el terreno de los sexos hablamos mucho de afectividad, ¿vale? Diversidad. Los contenidos tienen que incluir la diversidad tan recurrente en nuestro terreno. En esto de ser hombres, ser mujeres, no poder no serlo, cada uno un hombre, cada una mujer, diferencias entre hombres y mujeres, diferencias entre mujeres y mujeres, diferencias entre hombres y hombres. Es de perogrullo, pero en otras ocasiones resulta que tú ves contenidos y dices, vaya, aquí se nos ha olvidado que somos diferentes, ¿no? No se nos puede perder, porfa, de vista. Tienen que atender la diversidad. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues os pongo un ejemplo que bueno, se me viene ahora. En algunas ocasiones, mira, de hecho, os voy a poner un ejemplo que os va a resultar familiar porque es la propuesta de actividad del segundo día. Si os disteis cuenta, yo os pedía que reflexionaseis sobre los vínculos afectivos en base a lo que habíamos visto de Fina Sanz, ¿no? Y os puse 3 supuestos. En 2 de las parejas que yo os redacté, es verdad que eran chico-chicas, es decir, eran parejas que podemos asumir, porque es verdad que aunque no hay que dar por hecho en la vida, a veces uno se organiza dando por hecho, ¿no? Podemos asumir que son hetero o que por lo menos están juntos, pero había uno de los supuestos en los que la pareja era de 2 chicos.
¿vale? Podría haber puesto un chico, una chica, dos chicas, dos chicos, tres, no lo sé, ¿no? Pero esos pequeños detalles dan cuenta de la diversidad, que no hay una única manera, ¿no? A la hora de redactar contenidos, eso también es importante, ¿no? Lo hemos logrado, por ejemplo, con cuestiones como la raza, es decir, yo ahora veo cuentos o libros de texto y tú ves, ¿no? Pues que los muñequitos están pintados de diferentes colores para dar cuenta de esta realidad. También se está haciendo, estamos dando pasos, pero hay que tener la vista, ¿no? Puesta en esto, pues en el terreno de lo afectivo, en el terreno de la sexualidad, etcétera. Los contenidos también, pues hombre, sustentados en teorías de aprendizaje. No voy a venir yo con mi historia personal, ¿no? Bueno, pues tienen que estar sustentados, digamos, la ciencia, ¿no? Que además le da peso a todo. ¿Qué sería ideal en cuanto a los contenidos? En el mundo perfecto, ¿no? Si alguien me dijese, pide un deseo en relación a las intervenciones que hacéis, bueno, pues sería ideal que estos contenidos estuviesen centrados en la escuela, ¿no? Que fuesen en la escuela donde se trabajan. Y cuando digo la escuela me estoy refiriendo en la escuela formal, ¿no? ¿Por qué la escuela? Porque ahí, no sé si lo he dicho ya en este curso o no, es donde están todos y todas. Tenemos una obligación como sociedad de educar a nuestros niños, a nuestras niñas, especialmente menores de 16. Ya me gustaría que esa obligación se hiciese extensiva, ¿no? A otras edades, pero bueno, los adultos, las adultas nos tenemos que buscar los conocimientos de otra manera, ¿no? Ahí están todos los adultos de mañana, ¿no? Cada uno con lo que va a ser, con lo que no. No hay distinción de economía, de valores, ¿vale? Y además consensuados. Una de las grandes críticas a veces también es eso, de que no hay como un plan 100%, que sí que lo hay cuando uno se pone a investigar, ¿no? Más o menos hay conceptos que ya está definido qué es lo que se debe estudiar en cada una de las etapas evolutivas, pero es verdad que todavía esto no ha aterrizado en la sociedad, ¿no? La sociedad tiene la percepción de que no hay un cuadro de contenidos como 100% estipulado y consensuado, ¿no? Bueno, en un mundo ideal a mí me encantaría que, repito, estos contenidos tuviesen, ¿no? Como foco de enseñanza la escuela y que además todos y todas los que nos dedicamos a esto tuviésemos claro qué es lo que hay que trabajar en función de las edades, ¿no? Y no lo que hay ahora, ¿no? Estas pildoritas más o menos conectadas con sus contenidos, con lo que están viendo en la escuela, pero siempre, bueno, de una manera como puntual, ¿no? Yo voy 2 veces al año y ya está. ¿Y qué más? Pues que fuesen docentes y que fuesen contenidos reflexivos, ¿no? Donde yo puedo pensarnos, ¿no? Pensar en todo lo que implica esto en la sociedad. ¿Qué contenidos hemos estado viendo concretamente a lo largo del curso? Por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos, género y roles de género, vínculos y relaciones afectivas. Luego también uno tiene que saber con qué engancha más, ¿no? Evidentemente yo ya os lo digo de antemano, por muy interesantes que hagáis los derechos sexuales y reproductivos, no vais a enganchar igual, especialmente con la gente joven, que si aquí hablamos de parejitas, de rolletes, ¿no? Y fíjate, Marco y Antonio son, pero estos otros son, bueno, eso también uno lo sabe, pero una cosa interesante también, no vamos a ningún centro, me da igual formal o no formal, a entretener a nadie. Es decir, en la medida de mis posibilidades, yo voy a intentar que lo que yo os trato de transmitir sea divertido, os entretengáis, os guste, conectar con vosotros, con vosotras, pero cuidado, tenemos también esa responsabilidad, ¿no? Yo no voy a entretener a nadie, a pasar el rato, esta no es la María, ¿no? Digamos. Entonces eso también nos puede perder de vista. Hay contenidos que hay que ver y te van a gustar más o menos, serán más o menos interesantes. Yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano, pero es imprescindible que esto también lo sepáis, ¿no? Más contenidos, perspectiva de género, conceptos básicos sobre drogas y drogadicción, conceptos básicos sobre violencia de género y violencia sexual. ¿Qué relación se establece entre las drogas y los mandatos de género? Entre el consumo de drogas y la violencia de género. ¿Cuáles son las peculiaridades del consumo en las mujeres? ¿No? Estos ya son cosas que no van saliendo con tanta frecuencia. ¿Qué relación existe entre hombre y violencia? ¿No? Que eso es todo lo que hablábamos de violencia o agresividad. ¿Cuándo una palabra, cuándo otra? ¿No? En función del matiz que aporta cada una de ellas. ¿La gente es violenta porque consume o
resulta que ya eres violento y el consumo, bueno, todas estas cosas que hemos ido viendo estos días. ¿Qué más contenidos podríais tener? Claves para la prevención de la violencia de género, claves en la detección, la evaluación y la intervención, ¿no? Antes de pasar al punto 3, Ana María, comentas que, leo textualmente, a veces es difícil adaptar los contenidos a la etapa evolutiva del grupo. En mi caso, en los grupos de hombres, la edad va desde los 21 hasta los 75. Me encanta la apreciación, María, porque es muy real y quiero detenerme en esto que comentas, ¿no? Claro, cuando yo os digo adaptar los contenidos al grupo, esto es algo bastante factible en la educación formal. Es decir, pues yo tengo mi grupo de primaria, tal, aquí 20, 30 personas de la misma edad, mis grupos de secundaria, mis grupos de bachiller y demás. Ahí no puede haber duda, es decir, los contenidos que yo trabajo con una persona, no sé, con un niño o con una niña de 4 años, no son los contenidos que trabajo con uno de 24. Incluso me voy a bajar más, voy a seguir dentro del formal, ¿no? Con uno de 14. Con un niño o una niña de 3, 4 años podemos estar en el cuerpo. Venga, vamos a pintarnos, ¿no? Todo el cuerpo, vamos a nombrar las partes del cuerpo, todas, por favor, y con sus nombres, que tenemos esta tendencia a cara, boca, pilila. No, ¿vale? Ese sería uno de los contenidos, ¿no? Ok, las partes del cuerpo, todas, con sus nombres, reconocimiento, descubrimiento. Y con alguien de 14 sí puedo hablar de otro tipo de cuestiones mucho más relacionadas con los sentimientos, ¿no? Por ejemplo, pues las relaciones sanas, que es algo en lo que a día de hoy sí que se está hablando bastante por esta percepción, dentro de que, por favor, los jóvenes y las jóvenes en ningún momento son demoníacos, horribles, están retrocediendo. ¿Qué va? Tienen cosas brillantes y espectaculares, pero sí que es cierto que a lo mejor lo que os comentaba en uno de los directos anteriores, ¿no? Esta tendencia a la revalorización de los mitos del amor romántico me da un poquito en la nariz. Vamos a trabajar eso. Yo no voy a hablar de la media naranja con un niño de 4 años. No voy a hablar de la masturbación, que esto es algo que en esa campaña de marketing que se está haciendo se dice, ¿no? Yo no. Y mayoritariamente no se hace, ni yo ni nadie, ¿no? Al revés, quiero ver, ¿no? Como quién hace eso. Bien, ¿qué es lo que sucede cuando no estamos en este contexto de lo formal, donde es mucho más fácil organizar contenidos en base a etapas evolutivas, sino que estamos en un contexto de lo no formal, donde, por ejemplo, cuentas, como dices tú, Ana María, que tienes un grupo donde los jóvenes van de 21 a 75, que efectivamente los contenidos que yo puedo hablar con alguien de 21 no son los que puedo hablar con alguien de 75. Sí que es cierto que aquí, ¿no? Cuando ya todo el mundo es mayor de edad, se puede hacer, es decir, yo una de las recomendaciones que aquí os hago es que en la medida de vuestras posibilidades, que esto también es algo luego muy característico de cada entidad, partáis los grupos. De hecho, nosotras cuando intervenimos en entidades, en muchísimos casos negociamos esto de decir, ok, tienes un grupo muy variopinto en cuanto a edad, yo quiero que me pongas, evidentemente haces grupos mucho más amplios, ¿no? Ponme a la gente de 20 a 40 por un lado y de tal a 75 por otro, ¿no? Y abordamos diferentes realidades en base a esas edades. Y cuando eso no se puede hacer, una de las opciones sería abordar contenidos donde vayas a enganchar con ambos y la gestión de las expectativas, ¿no? Es decir, estos son los contenidos que tenemos para estas 2 tardes, me lo invento, que nos vamos a ver. Aquí vamos a enganchar más con el sector joven del aula, ¿no? Es decir, bueno, vamos a crear también ese clima de confianza porque los jóvenes están en un punto, los mayores también, bueno, están en otro, pero se pueden crear climas muy, muy ricos, ¿no? Pero para eso es importante también la labor del profesional, ¿no? De la profesional, porque sí es posible, ¿no? Donde la gente más joven aporte unas cosas, la gente más mayor, ¿no? Aporte otras. Y avisar, repito, de decir, bueno, hoy lo que vamos a ver encaja más con vuestra realidad, con vuestras necesidades, pero la manera de viviros, ¿no? Fíjate, no coincide con la manera en la que vuestros compañeros se vivieron en su momento y poder ahí generar un debate intergeneracional que son muy, muy, muy interesantes. Y luego a la inversa. Hoy nos vamos a centrar más en este contenido que quizá está más cerca de la realidad de esta gente de 60 a 75 años, pero cuidado vosotros, los de 21, los de 30, que mañana estaréis ahí, ¿no? Estamos hablando de esta prevención, estamos hablando de que cuando efectivamente yo mañana esté ahí y tenga 70, diga, wow, de esto hablamos, ¿no? En aquel día y pueda identificar, con independencia de que luego la vida, evidentemente,
hay que vivirla, ¿no? Hay que pasársela por el cuerpo. Os dejo ahí, ¿no? Como esta posibilidad. No sé si hay alguien de esta entidad, pero sí me apetece mencionarla, ¿no? Es verdad que no es frecuente, pero hay una entidad, Menudos Corazones, trabaja con gente con cardiopatía congénita, perdón, y uno de los talleres, ¿no?, que hicimos, de los últimos prácticamente antes del COVID, fue con ellos. El grupo que tenían era muy variado, es decir, teníamos a gente muy jovencita, o sea, plena adolescencia pura, y gente ya de 30 y pico largos, ¿no? Y el clima que tenían, de verdad, era espectacular, donde los pequeños se abrían, donde los más mayores también tenían mucho que aprender, pero hacían esta labor también como de guía, ¿no? Os invito de verdad a que ese clima le intentéis trabajar porque, repito, los debates intergeneracionales pueden traer mucha riqueza, ¿no?, a los grupos. Vale, Elena, comentas al respecto. Yo trabajo con drogodependientes en consumo activo y sus actividades oscilan entre 20 y 83 años. Complicado. Claro, y luego además, ¿de qué estamos hablando? ¿De en grupo o a nivel individual? Porque lo que os decía, el trabajo que se hace en grupo, evidentemente, lo sabéis, no tiene nada que ver con el individual. Es complicado porque sus realidades, digamos, dentro de que tienen similitudes, tienen también grandes diferencias. Es verdad que 20 y 83 años hay una brecha enorme, pero repito, sí creo que hay cosas que se pueden trabajar en grupo y puede ser jugoso, también depende en qué punto estén, ¿no?, del tratamiento, pero puede ser jugoso trabajarlas y además haciendo de esta diferencia de edad un valor, ¿no? Venga, ¿y qué opinan unos y qué opinan otros? Porque tampoco, o sea, cuidado, ¿no? Los 20 años no son los mismos mis 20 años que los 20 años de mi abuela, ¿no?, que tuvo. Y hay una generación de por medio, tal. Entonces, esas cosas son importantes trabajarlas. Pero repito, es un reto, sí. Pero ante los retos, Elena, precisamente tenemos dos opciones. O lo dejamos estar y hago lo que siempre se ha hecho, porque además me siento cómoda, ¿no? Es decir, este programa lo hago así y no le doy más vueltas. Que es factible, sí. Cómodo también, pero también sabes que no obtienes los mejores resultados. O voy probando cosas y asumo que ir probando implica que hay días que voy a decir, qué mal, ¿no?, ha ido esto. Pero bueno, estoy en búsqueda, ¿no? Os invito a... Ana María, dices, ojalá pudiera dividir los grupos, trabajo con hombres, a ver si puedo leer, condenados por violencia de género. Claro, o sea, entiendo, ¿no?, que en vuestro caso no podéis dividir, pero acordaros, por fin, en este caso Ana María y Elena, acordaros encarecidamente de esta diapositiva que vimos precisamente el lunes, ¿no?, de cuestiones importantes para el trabajo con hombres, desde lo individual hasta lo colectivo. Echad un vistazo a todos esos contenidos que os proponemos que abordéis en conjunto y de verdad os digo, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, alguna sugerencia, oye, ¿cómo podríamos, sobre todo donde esté también relacionado la dimensión sexológica, que bueno, la pregunta es dónde no, está en todo, pero bueno, si hay días que queráis tratar algo, me refiero, más tangible, ¿no?, donde la sexualidad para ellos va a estar presente, oye, que estamos ahí, en la medida de nuestras posibilidades, porfa, lo digo de corazón. Guillermo, comentas, también resulta muy positivo que el joven y el adulto puedan escuchar las vivencias de mayores y estos sonrían recordando su juventud e intenten recuperar cierta ilusión. La sinergia entre distintas biografías resulta muy enriquecedora. Te agradezco enormemente este comentario, ¿no, Guillermo, porque es lo que trato de comentar. Os pongo también un ejemplo, no está relacionado con el consumo de drogas, la drogodependencia, pero fue un proyecto, la verdad, muy bonito. La menopausia es un... Y me tomo la libertad viéndola ahora, ¿vale?, que no me quiero pasar. La menopausia es un proceso vital, pues, bueno, no está al margen de la sociedad porque todo el mundo sabe que esto sucede, pero tampoco se le presta especial atención. Parece que sí, porque suena mucho el nombre, pero luego cuando te pones a investigar proyectos de verdad donde se aborde, no los cambios que hay de una deja de lubricar, quizá puede experimentar falta de deseo, es todo como lo mismo, ¿no? Bla, bla, bla. Es decir, no aporta nada nuevo. Y el año pasado tuvimos la suerte
de poder desarrollar desde la federación un proyecto que se llamaba Encantada de conocerme. A mí el nombre ya me parecía precioso, ¿no? Que además, bueno, pues tenía una historia muy bonita, repito, no me quiero centrar ahí porque no es plan, pero fue un proyecto muy bonito que venía de un proyecto que habían hecho previamente una de las compañías de la federación con su madre hace años. Bueno, se pudo realizar aquí en Madrid y es verdad que al principio una iba como, porque no queríamos abordar lo de siempre, que ya la gente se lo conoce. Sí, bueno, voy a lubricar menos y los sofocos y no queríamos abordar otra manera, que era la vivencia de este proceso vital al que no le prestamos tampoco especial atención en profundidad. Y sucedió que, ok, había un público objetivo, ¿no? Evidentemente, pues mujeres que estaban en la menopausia, pero resulta que hubo grupos, precisamente, por esto de lo no formal, donde teníamos a gente de 20 y 30 años, es decir, que menopáusicas en absoluto, y además te decían, es que es algo ni lo que he reparado, ¿no? Y mujeres de 65 años juntas. Al principio parecía un poco como, no sé si esto es ideal. Bueno, pues solo os diré que se creó un clima de tanta complicidad, tan bonito, donde efectivamente, Guillermo, ¿no? Las más mayores en algunas ocasiones, dices reían y lloraban, ¿no? Recordando también su juventud, las ventajas, recordando también inconvenientes, ¿no? De cómo me gustaría poder haberme podido vivir con esto que estáis comentando vosotras y al revés ellas, ¿no? Con las mayores. O sea, os digo de verdad, los pelos de punta, ¿no? Entonces, repito, no veáis diferencias de edad en determinadas circunstancias como un inconveniente per se, ¿no? Repito, quizá de ahí se pueda sacar algo también bastante enriquecedor. Vamos a ir, si os parece, a la metodología. Esta es una palabra que yo a veces percibo que la gente la tiene ahí como, ¿no? Tú dices, ok, vas a trabajar esto. ¿Y cuál es tu metodología? Pregunta del millón. Porfa, vamos en la medida de nuestras posibilidades, ¿vale? A ser profesionales. Vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Vamos a tener todo esto bajo control. Si yo os decía que los objetivos de aprendizaje es dónde, ¿no? Hacia dónde tienen que ir los estudiantes y además en qué punto quiero que acaben después de X tiempo conmigo, eh, la metodología en esto de la educación y de obtener estos objetivos de aprendizaje es el proveerte de medios para que tú llegues a la meta, para que tú llegues a lo que yo te exijo. Claro, si no te doy medios, no vale, ¿vale? Y poder llegar de los objetivos, los medios que te proveo para que llegues a esos objetivos, a una evaluación. Que repito, nosotras tenemos mayor libertad que en lo formal para decidir de qué manera lo evalúo. No siempre tienen que ser exámenes, ni preguntas, ni nada por el estilo, ¿no? La evaluación como un mecanismo para saber si estas personas han llegado a la meta o no lo han hecho y en caso de sí, cuándo, ¿vale? Metodología, provisión de medios para llegar a la meta. Avanzo diapositiva. Bien, ¿qué es importante en esto de la metodología? Hay muchas cosas, ¿ok? Pero yo en este PowerPoint os he puesto como las que no nos podemos saltar bajo ningún concepto. Definir el espacio y el tiempo. ¿Dónde y cuándo? Esto en ocasiones es una negociación que hay que llevar, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando os dejan acceso, ¿no? A institutos, a coles y demás, es verdad que el espacio está claro, suele ser ese entorno formal, pero toca definir el tiempo. ¿De qué tiempo disponen? ¿Cuál sería el tiempo ideal? ¿Cuál es el tiempo que tienes tú como entidad para poder darles a ellos, ¿no? Nosotros siempre que, depende de los proyectos, ¿ok? Es muy variado, pero en la medida de lo posible, ¿vale? Cuando si tengo que decantarme por algo general, pues uno siempre está hablando de ir en 2 ocasiones, porque si ya esto es puntual, si solo vas una, es anecdótico, ¿no? Buscamos siempre el objetivo de ir 2 sesiones y dependiendo de la realidad, si estamos en lo formal, suelen ser pues las clases de 50 minutos, si estamos en lo no formal, 1 hora y media. ¿Por qué 2? Porque yo en la primera aterrizo los conceptos, trabajo ideas contigo, te quito de la cabeza, o por lo menos lo intento, lo que quiero que no tengas. Y en la segunda nos centramos en ese objetivo macro que yo tenga. Por ejemplo, en esta cosa de las drogas con los jóvenes,
¿cuál sería, ¿no? el resumen de esta metodología? Yo voy 2 veces, repito, o bien 50 minutos o bien 1 hora y media, en función de si estoy en la realidad formal, en la no formal. Y el primer día, por ejemplo, trabajo el concepto de sexo, porque queremos, ¿no? Lo primero, sacar qué ideas, escuchad, porfa, siempre, escuchad al auditorio, hacerles preguntas. ¿Qué es sexo? ¿Qué no es? Ah, sí, esto, lo otro, ¿por qué? ¿No? Este diálogo de, no sé, te pregunto, ¿y tú? ¿Y por qué? ¿Y por qué ser hombre? ¿Qué es? ¿Y cómo sabes que eres hombre? Ah, porque tienes pene, ok. Y si te cortan el pene, entonces, ¿qué eres? ¿Mesa? ¿Vale? O sea, ese es el primer día donde al final uno le quiere volver las cabezas locas. Y es verdad que genera a veces incluso desasosiego. Hay gente que dice, es que no entiendo nada. ¿Dónde está la sexualidad? Pero es que está en algún lado, ¿no? A mí me encanta verles en ese proceso. Y luego el segundo día aterrizamos. Ok, aterrizo X realidades y además me centro en la que es mi objetivo porque es un proyecto relacionado con la prevención del consumo de drogas, tarara, tarara. ¿Vale? Por eso siempre nos parece ideal 2. Y luego también, ¿por qué en 2 ocasiones? Para poder tener una segunda ocasión donde estos procesos reflexivos que hayamos incentivado puedan tener también contestaciones, ¿no? Las preguntas, tal. Si ya te han visto una vez, pues la gente está como más distendida, ¿no? En una segunda ocasión, ya si vas a una tercera, ni te cuento. Entonces, porfa, muy importante de cara a la metodología, definir tiempo y espacio. Si estamos, por ejemplo, en lo profesional, hacer un cribado previo del perfil, porque así nos podemos centrar en unos contenidos y no en otros. Esto, por ejemplo, si nos lo llevamos a este curso que estamos teniendo, donde vosotras sois los protagonistas, pues en la medida de las posibilidades, cuando una pasa una hoja de inscripción, bueno, en este caso un email, pues oye, ¿cómo te llamas? ¿En qué entidad trabajas? ¿Por qué quieres participar o no? Y repito, este no es el mejor ejemplo porque la realidad, la perspectiva de género, repito, aunque es algo de lo que siempre se está hablando, la gente no está bajo ningún concepto en los mismos niveles. Pero en otras ocasiones hacer un cribado te permite aceptar determinadas personas que están en el nivel que tú quieres que estén y voy a decir rechazar, ¿vale? A otras porque estén o muy por debajo y no puedes bajarte a ese nivel o estén muy por encima y les digas, oye, verdaderamente no te voy a aportar nada nuevo porque es que tú ya, ¿no? Estás. Y aún así siempre todo el mundo es bienvenido, pero tener en cuenta, ¿no? ¿Quién es mi audiencia? ¿Qué necesidades tiene? Eso ayuda mucho, ¿no? La gestión de las expectativas es vital. O sea, desde el minuto 1, oye, ¿de qué va esto? ¿Cuáles son los contenidos? Esto es lo que vamos a abordar, porque así las personas saben, ¿no? De qué manera lo vamos a hacer. Eh, esto de, ok, me adelanto, visualizo cuál es el contenido y cuál va a ser el modo y si me agrada, no me agrada, me ajusto, no me ajusto, ¿no? Si no hablamos de las expectativas, si no las gestionamos, puede suceder que al final pues tengamos gente que no está muy contenta, ¿no? Porque lo que te dices es que esto no era lo que me esperaba. Si yo ya te he informado, esta decisión la puedes hacer antes, ¿no? Y hacer un uso de tu tiempo el que consideres más adecuado, que a lo mejor no es estar aquí conmigo estos 4 días, por ejemplo. Bien, más en cuanto a la metodología. En la medida también de las posibilidades, un soporte visual, es decir, algo en lo que yo me apoyo, y ya no yo a veces para seguir el hilo, porque es verdad que cada uno y cada una, incluso hay gente que dice, es que no necesito nada, ¿no? Ya me pongo a hablar, bien, pero siempre es bueno tener un apoyo detrás donde haya determinadas cosas escritas, porque hay gente que en determinado momento puede perder el hilo. Si pierdo el hilo porque se me ha ido el pensamiento a X y tengo un soporte visual que me está proveyendo pues esta profesional, puedo volver a coger el hilo, ¿no? Leo las 4 ideas más importantes y, digamos, vuelvo al aquí y a la hora. Ojo también con acabar poniendo presentaciones que son directamente los apuntes, que es como, ¿no? El parrafote este. Ojo con leer cuando uno está haciendo, bueno, cuando está impartiendo algo, porque yo no vengo a que me lean, porque para eso lo leo yo en silencio, ¿no? Vengo a que me cuenten. Vamos a establecer la diferencia, ¿no? Vengo a que me cuenten algo y vamos a enriquecerlo lo máximo posible, ¿no? Con otras experiencias, con... Por lo tanto, lo que digo ahí, siempre un equilibrio entre la teoría y el discurso. Y luego, por supuesto, los contenidos audiovisuales siempre, siempre, siempre enriquecen y dinamizan una presentación, que eso es lo que nosotras pues también estamos investigando, ¿no? Con estas herramientas, ahora sí un poquito más nuevas, cómo poder, pues yo os he mencionado X vídeos, ¿no?
En otro contexto, en el presencial ya os lo aseguro que sí, y en esto lo vamos a lograr también. No quiero decirte, pues mira, este vídeo del diario.es, no, quiero proyectarlo, porque verlo, repito, aporta mucha riqueza, genera debate, dinamiza, ¿no?, completamente la sesión. Atender es complicado, es decir, eh, no es sencillo, ¿no? Y de hecho, bueno, hay muchísimos estudios sobre esto, cuánto atendemos en función del medio, ¿no? Entonces, bueno, es interesante aportar, por un lado, contenidos audiovisuales, por otro lado, siempre un soporte, ¿no?, escrito, para que no estamos obsesionadas con coger notas, y decir, oye, todo esto luego yo te lo paso, tranquilo, tranquila, céntrate, ¿no?, en el disfrute de este rato juntos. Referencias siempre extra. Mira esto, mira lo otro, a ver qué te parece. Bibliografía también es vital. ¿Dónde me he apoyado para contar lo que estoy contando? ¿Qué cosas he leído? Si estoy hablando de una investigación científica de X, oye, aquí está, la pongo a tu disposición, ¿no? Eh, por favor, muchísimo ojo con hablar con escasa propiedad, con copiar contenidos ajenos, ¿no? Esto es algo que, bueno, pues de toda la vida ha estado ahí. Vamos a poner nombre, vamos a mencionar las autorías. Yo lo que pienso es un mix, ¿no?, entre mis ideas, entre lo que he leído, entre lo que escucho. Y ok, que en ocasiones dices, no sé de dónde me viene esto, pero, oye, vamos a referenciar, ¿no? Cuando yo sé que pues es que esto lo he leído de esta persona, estas ideas me las ha trasladado esta otra, esto lo he obtenido de esta fuente, ¿no? O bueno, por lo menos a nosotras nos gusta hacerlo así. Y siempre ofrecer vías para el aprendizaje extra para quien quiera bucear un poquito más en estas realidades, con la propuesta de documentos para profundizar, ¿no? De hecho, en la medida de todo esto, y siendo muy conscientes de que este curso os exige, ¿no?, una hora de lectura individual en paralelo, pues también os hemos querido proponer otro tipo de contenidos muy, muy amenos, ¿no? Charlas TED, a mí, por ejemplo, me encantan, ¿no? Escuchar las otras realidades, incluso no solo de nuestro país, ¿no?, en otros sitios, bueno, y esto ya de una manera más distendida. Esto en cuanto aspectos clave de la metodología. ¿Vale? Que estoy mirando la hora. Bien, para mantener el interés y mantener la energía cuando uno está, sobre todo, interviniendo, también mucho tiempo, ¿vale? No es lo mismo una hora que estar en cursos donde es 4 horas, que hay que descansar, ¿no? Pero atender a las expectativas, repito, me parece esencial. Pedir feedback, opinión, aunque, bueno, no siempre nos guste, ¿no? Pero repito, la crítica es esencial. Ahora bien, constructiva, ¿no? Promover la participación en nuestro auditorio. A mí, si hay algo que me gusta, repito, de lo presencial, es poder realizar preguntas, que la gente te cuente, ¿no? Opiniones, o sea, vivencias también que ha tenido, siempre relevantes para el grupo, ¿no? Hacer propuestas de reflexión y que se comenten en alto, es decir, la riqueza de los debates, ¿no? Que un debate a veces no tiene por qué acabar con ideas definidas, ¿no? Per se es interesante el debatir en sí mismo. Y también dentro de la metodología, es vital hacer dinámicas de grupo. Es decir, no solo lanzo una pregunta al aire o una propuesta de reflexión, sino que llevo preparadas X dinámicas. Cuando hacemos dinámicas en grupo, aparte de cortar, ¿no?, con esta especie de clase magistral que a uno a una le toca dar, también se generan grupitos más pequeños, ¿no?, en función de las dinámicas. Pero es muy interesante porque en muchísimas ocasiones resulta que tienes a gente que no se conoce. Entonces, trabajar en grupos más pequeños, contarse, oye, quiénes son, tal, crea ese clima que hace proclive que salgan X cosas y no otras, ¿no? Y repito, se produce un cambio en la rutina en sí misma de la exposición. Os ponemos un ejemplo. Todas las dinámicas grupales son muy importantes, sobre todo porque hay dinámicas que van en la línea de trabajar contenidos, ¿no? Y es vital para la asimilación de esos contenidos. Pero si me preguntaseis, fijaos, yo os diré que hay algo que, en cuanto a dinámicas, nunca se puede no hacer. Y es en grupos, repito, que no se conocen,
pues por ejemplo, profesionales, imaginaos todos los que estáis ahora detrás de la pantalla, pero que esto fuese presencial como el año pasado y llegáis a un sitio solos, solas, a lo mejor con algún compañero o compañera, pero bueno, en principio solos, solas y estáis ahí con los grupos, no sé, de 25 o 30 personas y no os conocéis. Es la que, oye, siempre hay gente que da más juego, también es una cuestión de personalidad, pero a priori uno está en un papel así como de más silencioso. Hay una dinámica que nunca, recomendación personal, que no se os olvide, ¿no? Y tiene que ser una dinámica para crear ese clima inicial. Hay muchas. Está la del nombre, que es una que nos funciona muy bien, pero os hemos puesto, por ejemplo, en la diapositiva de hoy, el icebreaker este de los aviones de papel. O sea, ¿cuál es el objetivo de esto? Que la gente se conozca, ¿no? Al final esta historia va de que en un papelito pues respondes una serie de preguntas, ¿cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus aficiones? Me lo invento, ¿vale? Las 4 o 5 preguntas, más de rollito personal, porque aunque en lo grupal no hay que traer las opiniones y las experiencias personales, pero bueno, sí que es verdad que, oye, ¿quién soy? La identidad, hablamos de identidades, yo quiero conoceros, ¿quiénes sois? ¿No? ¿Quién soy yo? Lo bueno es que siempre empecéis vosotros, vosotras, ¿no? Como la persona que no solo tiene que exponer, sino que tiene que dinamizar el grupo. Y repito, las preguntas que os interesen, la gente las contesta y luego tiene que hacer un avioncito de papel. Aquí ya empiezan las risas, porque a muchos y a muchas se nos ha olvidado cómo se hacía un avión de papel. Entonces ya empezamos, pero ¿cómo se dobla? ¿Cómo se no? Imaginaros, ¿no? Esos 5 o 10 minutos que le dediquéis a esto. Venga, hacemos los aviones. Ahora, a la de 3, todo el mundo empieza a tirar aviones. Empiezan a volar aviones por ahí. Fin, que cada uno coja un avión y, por ejemplo, con esta dinámica uno abre el papelito y le toca presentar a la persona, digamos, como si él o ella fuese la persona, ¿no? Bueno, es una manera de conocernos. En otras ocasiones también nosotros utilizamos mucho la del nombre. Entonces, cuando tú le preguntas a alguien, bueno, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Ah, y de paso cuéntame la historia de tu nombre, ¿no? Ya son estas preguntas así de, ¿cómo? ¿La historia de mi nombre? Pues también da muchísimo juego. Lo primero, son preguntas que hay gente que nunca se ha planteado. Ostras, no sé por qué me llamo como me llamo. Y luego hay gente que sí, que tiene historias, bueno, pues de mi padre se llamaba así, mi abuelo también. Hay gente que tiene historias súper peculiares, ¿no? De mira, yo me llamo así porque pasó esto. Bueno, o sea, hemos tenido momentos de risas desde el minuto uno con determinados nombres y apellidos que ya a las 9 de la mañana han generado un clima diferente, ¿no? Así que os invito, repito, a que nunca se os olvide una dinámica para romper el hielo, ¿no? Que al final es esto aquí de icebreaker. Siempre que planeamos una dinámica, un ejercicio, estos son los 4 contenidos que no pueden faltar nunca. De nuevo, objetivos. ¿Qué busco con estos aviones de papel? Que la gente se conozca entre sí, se presente y generar un clima donde impere la confianza. Bien, tiempo de actividad. Os he dicho, ¿no? Al principio hay que pensar en de qué tiempo dispongo y dónde lo voy a hacer. Pues si dispongo de 1 hora y media, yo no le puedo dedicar a la presentación media hora. A lo mejor le puedo dedicar 10 minutos y me toca agilizarla en determinados momentos, ¿no? Con esta flexibilidad de que ahí va, que aquí en lugar de 10 están siendo 20, pues entonces aquí acorto o directamente en determinadas ocasiones uno llega a la conclusión de esto no lo voy a abordar porque no lo voy a poder hacer bien, ¿no? Bien, materiales. ¿Qué necesito para esta actividad? Pues necesito bolis. Esto hay que llevarlo pensado antes, porque de lo contrario uno va a un taller y le dicen, ah, pues no tenemos hojas de papel. Se te ha fastidiado la actividad en concreto. Sí, puedes hacer otras si tienes recursos, pero tú por lo que sea habías optado por esta, ¿no? La crees más adecuada, la de los aviones de papel, que la del nombre, por ejemplo, por el perfil. Bueno, pues ¿qué materiales voy a necesitar? Los materiales, acordarlo siempre con las otras personas. Oye, ¿los tenéis disponibles o los llevo yo desde mi centro de trabajo? Hojas y rotuladores, tal. Y luego el desarrollo de la actividad. Toca redactar cómo se va a desarrollar esa actividad. Pensad que en ocasiones, bueno, no sé si os ha sucedido, pero redactáis cosas que tienen que ejecutar otras personas o a la inversa. Tenéis que ejecutar determinadas dinámicas que no habéis redactado vosotros y vosotras. Por lo tanto, una explicación del desarrollo de la actividad. Detallado. ¿Puede ser breve, conciso y sencillo? Sí, pero detallado, ¿no? Estos son, repito, los apartados, ¿vale? Que siempre tienen que estar. Bien, al respecto de esto, comentas, Elena, en mi caso, el apoyo visual y dinámico. Por ejemplo, juegos es primordial. Cada una tenéis recursos, ¿no? Yo siempre os animo también a que, oye, a que uno pruebe. Repito, no siempre va a salir bien, pero eso también
significa ponernos en el candelero, porque ir sobre lo seguro, pues a veces llega hasta ser hasta aburrido, ¿no? Entonces, venga, pues hoy pruebo con juegos que sé que siempre me funcionan. Voy a probar mañana con esto, que me ha dicho no sé quién que esto funciona muy bien. Y lo pruebo. Y así yo también estoy en el challenge, me estoy poniendo a prueba, ¿no? Constantemente también, o si no constantemente, con relativa frecuencia a mí misma. Es para lo que comentas, ¿no, Elena? Que, bueno, pues promover que no se aburran y que estén activos. Ojo con esto. No quiero que te aburras. Quiero que lo que te cuento te resulte, te resulte interesante. Interminable, no, interminable no era la palabra. Quiero que te resulte interesante. Quiero que conectes conmigo. Quiero que me escuches, pero tengo que saber que no estoy ahí para entretener a nadie. Es decir, tenemos una labor, tenemos unos contenidos que trabajar. Quiero que entiendas determinadas cosas. No siempre lo lograré con todo el mundo, pero esos son mis objetivos, ¿no? Por lo tanto, yo voy a currar al máximo para que para ti esto sea, bueno, pues eso, divertido, porque es verdad que con humor, con risa, con buen rollo, los contenidos entran mejor, ¿no? Se hacen menos indigestos. Pero ojo también con esto del vamos a pasar el rato, ¿vale? Vale. Es que estoy viendo dos, ¿vale? Me voy a dejar dos ahora para el final. Otras consideraciones con respecto a la metodología. Uno, considerar el tamaño del grupo. Es esencial. A nosotras, mira, tenemos un problema. Nos gusta bastante poco decir que no, porque no queremos perder ni una sola oportunidad para poder hacer educación de los sexos en diferentes grupos. Pero es verdad que a veces toca, ¿no? Como moldear lo que tengo delante de mí. Es vital el tamaño del grupo. Claro, no es lo mismo 6 que 20 que 100. Y entonces ahí toca pues tomar decisiones. A veces es verdad que está esta tendencia a que los grupetes sean relativamente pequeños, pues para que sean más manejables, para que la participación se pueda dar de forma más fácil, para que pueda haber intercambio de experiencias, ¿no? Es verdad que no es lo mismo hablar delante de 6 personas, que quizá me suelto más que me den un micro y hablar delante de 100. Para poder crear subgrupos, ¿no? Con esto que os decimos de las dinámicas, es decir, este rollito así como familiar. Bien, eso es muy interesante. Pero hay ocasiones en las que no puede ser. De hecho, os pongo un ejemplo. Hace, pues también, justo previo al COVID, de hecho esto se ha quedado en el tintero, ¿no? Nos escribió un club de fútbol, ¿no? Que es como, qué bien, ¿no? Que haya gente de otras realidades que entienda que es que esto se puede abordar en todas las dimensiones, ¿no? Que dijo, mira, hay un entreno que nos lo queremos saltar y queremos hablar de sexualidad con nuestros chicos, nuestras chicas, porque no solo están aquí para jugar, están aquí para aprender valores, ¿no? El valor de ser competitivo, sí, sin faltar el respeto, de que no hay ganadores y perdedores, sino, bueno, me encantó, la verdad, el discurso que llevaban. Resulta que, yo no sé, eran como 300. Bueno, a ver, me refiero, 300 al final eso es una charla, ¿no? Uno coge un micrófono y habla 300. Pues ahí sí uno busca, ¿no? De, vale, pues vamos a trabajar, quizá, en lugar de con 300 este día, ¿qué os parece encontrar otros huecos, otros momentos para trabajar con este grupo en concreto, este otro, ¿no? Sabiendo que van a ser grandes. Pero bueno, es interesante también. Quizá con 300 chavales, chavalas de 12 a 17, pues no, pero a lo mejor con adultos y con adultas sí es factible, ¿vale? Es decir, tened en cuenta el tamaño del grupo y tened en cuenta lo que se puede hacer. No es lo mismo un taller, repito, en un aula o en una entidad no formal que ir a dar, pues por ejemplo, en este evento que hubo también antes del virus en el IFEMA, aula donde iban todos los estudiantes pues, a informarse, las universidades, tal, estuvimos presentes en el espacio del Instituto de la Mujer y nos habilitaron, ¿no? Un espacio, una hora en concreto para hablar de determinadas cosas. Bueno, pues ahí la gente no se conoce, es una feria, pasan, no pasan, tú estás con un micro, estás hablando, tiene que ser diferente, no puede ser un taller donde yo voy a depender de que un grupo de personas se pongan a trabajar individualmente, no, no. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en mente. ¿Qué más? Ser conscientes de que en determinados momentos vamos a abordar temas, bueno, pues ahí la palabra sensible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, eso implica, ¿no? Porque va a haber una respuesta emocional por parte de algunas personas, porque va a haber inquietudes,
porque esto iros desde lo más emocional, ¿no? Como tal, a en ocasiones debates donde puede incluso darse la agresividad. Os pongo un ejemplo. Este curso, el año pasado, que se hizo de manera presencial y que duró infinito más, hubo momentos de mucha tensión. Son dos realidades muy complejas, la drogadicción en sí misma y la violencia de género. La interrelación entre ellas ya ni te cuento, y había gente que estaba profundamente en contra de cosas que yo comentaba, ¿no? Pues de la educación, de los roles de género, y hubo momentos serios. Es importante preparar al grupo y gestionar esas expectativas. Oye, esto puede suceder. Yo no quiero que asumáis todo lo que digo. De hecho, podéis estar en desacuerdo. Podéis enriquecer este debate diciendo que estáis en desacuerdo y diciendo por qué. Podemos ver distintas, no podemos abordar distintos puntos de vista. Todo vale. Cuidado, siempre con el respeto de por medio. Hubo momentos tensos y hay que tener la habilidad, y aquí sí, ¿no? Digo la palabra habilidad, de retomar tanto la calma como el guión, porque no me puedo quedar ahí, a pesar de que en ocasiones, repito, hay momentos pues bastante tensos, donde uno ya tiene cosas claras, pero eso también es una cuestión de forma de ser. Yo en los debates veo riqueza, ¿vale? Y no tenemos por qué, y esto es algo, no podemos saber todo, no podemos gustar a todos y todas, ¿vale? Ojo también con esto, aunque ya lo he comentado, ¿vale? Poner el foco en las experiencias profesionales, por favor, cuando estamos en grupo, ¿vale? Esa es la esencia y la riqueza del grupo, experiencias profesionales. Experiencias personales, en la medida de lo posible, no. Si hay alguna que aporte, sí, pero bueno, no, nos tenemos que centrar en esto. En ocasiones, bueno, pues sucede que hay quien cuenta algo más personal, que incluso a veces dices, no viene mucho a colación, y es complejo, ¿no? Gestionar eso, quizá cortar a alguien, también depende, ¿no? Si lo cuentas rápido, bueno, lo dejamos en pasar por alto, en otras ocasiones dices, se está enrollando, en fin, hay que tener esos manejos en el grupo y bueno, también cada uno y cada una desarrollaréis, tendréis vuestras estrategias, ¿no? A mí, por ejemplo, me funciona mucho el humor estando ahí en público porque, bueno, es como que salimos, ¿no? De determinadas calles sin salida en las que a veces nos hemos metido. Y siempre también, de cara a otras consideraciones metodológicas, aportar algo que también habéis visto en este curso, ¿no? Ese recurso de apoyo que viene a ser un email, un teléfono, lo que cada uno, cada una considere más oportuno. Es decir, estamos al otro lado, ¿vale? Leo lo que me comentas, lo que me dices, si necesitáis cualquier cosa extra, te pones en contacto conmigo, ¿vale? Eso me parece siempre muy, muy importante. Y no solo para un curso correcto, sino porque a lo mejor mañana surgen otras cosas directamente, ¿no? Del día a día, de lo profesional. Y me acuerdo de, esta persona que me impartió este curso, yo por lo menos soy adicta, ¿no? A crear bases de datos de la gente con la que tengo trato, porque mañana me puede servir. A lo mejor el curso me ha quedado clarísimo, repito, no tengo que comentar nada al respecto, pero sí me quedo con tu contacto, ¿vale? Bien, a ver. Comentas, Ana María, justo al respecto de todo esto. En mi trabajo los momentos tensos abundan. He aprendido a no engancharme, aunque a veces me he tenido que salir del aula un par de minutos para retomar la calma. Pues bueno, a veces también uno tiene que utilizar el tiempo de descanso, ¿no? De una manera más inteligente. Resulta que yo pensaba parar a las 11:30 para un café, pero es que, ¿no? Esto me ha superado y, ok, 5 minutos de pausa, ¿no? Donde poder respirar profundamente para retomar mi guión. Me parece muy, me parece muy oportuno, eh, sinceramente. Vale. Bien, son y cuarto, ¿vale? Hay un par de preguntas que las respondemos ahora y quiero aprovechar, nada, estos 15 minutillos para comentaros, bueno, gracias, mirad el recurso ahí, actividades@fpf.org. Quiero aprovechar estos minutillos para hablar sobre la actividad que sí es obligatoria y que tenéis de plazo hasta el jueves de la semana que viene. Es vuestro turno, os pedimos que, perdonad un segundo, vale,
os pedimos que formuléis un proyecto de intervención. Esto suena muy grande y no lo es, ¿vale? Vamos a lo pequeño, vamos a lo concreto. Es decir, quiero que os pongáis en el caso de que tenéis que desarrollar un proyectito y fijaos, podéis optar entre profesionales como vuestro público objetivo o otras personas, ¿vale? Adultos, jóvenes, como prefiráis. Y quiero que penséis que tenéis que trabajar algo con ellos, con ellas, de lo que hemos visto en este curso. Por lo tanto, quiero que reflexionéis sobre los objetivos que os planteáis, qué queréis abordar, qué queréis que esta gente, después de pasar por vuestras manos, haya adquirido. Quiero que penséis en los contenidos, ¿ok? Yo quiero que adquieran conciencia, me lo invento, de los tipos de parejas que hay, que no todo está tan encorsetado como nos han contado. ¿Ok? ¿De qué manera voy a abordar esos contenidos? Puede ser, pues, por ejemplo, una de las actividades, ¿no? Esta que os proponía, los vínculos afectivos, tenéis que tener en cuenta, ¿no? ¿Ok? Yo quiero que reparen en que existe este tipo de pareja, esta otra, y que las parejas se construyen en base a, ¿no? Eso serían los contenidos. ¿Cuál es la manera, la metodología de que tú puedas beber esos contenidos, puedas adquirirlos? Pues, por ejemplo, la actividad que os propuse, ¿no? Donde yo describo 3 modelos de pareja y mi metodología en un sentido más amplio, ¿no? No solo de la actividad, que, repito, de hecho voy a volver a la diapo, ¿vale? Tiene que tener un nombre de actividad, unos objetivos, un tiempo, unos materiales, un desarrollo y todas estas consideraciones, ¿vale? Quiero que penséis en qué tamaño tenéis, qué temas vais a tratar, con qué recursos disponéis. Vital que os planteéis el tiempo y el espacio. Repito, quiero que penséis en algo así como, bueno, pues tengo un grupo y voy a intervenir yo os he hecho la recomendación de mínimo 2, ¿vale? Pero también pueden ser 3 sesiones. Voy a intervenir 3 veces con ellos, voy a intervenir en su recurso porque quiero que estén lo más relajados posibles, ¿no? No quiero que vengan al mío, que a lo mejor eso también excita mucho ir a un curso nuevo, pero resta atención. Y voy a trabajar con ellos, con ellas, 1 hora, o con ellos solos, o ellas solas, dependiendo, ¿vale? Lo que os imaginéis. Voy a tener 1 hora y media con ellos y con ellas. ¿Qué voy a hacer cada uno de los días? ¿Qué voy a hacer el día 1? ¿Qué voy a hacer el día 2? ¿Y qué voy a hacer el día 3? Con todas estas consideraciones que he dicho aquí, ¿vale? Al final los proyectos pues tienen un nombrecito y es como objetivos, metodología, actividades, ¿vale? Eso es lo que os pedimos. Podéis ir a mínimos, ¿vale? E incluso una intervención puntual, muy concreta. No obstante, repito, es el momento de que me planteéis cualquier duda que podáis tener y la resolvemos ahora en el directo, ¿vale? O si no, estamos al otro lado del email, que además esta tarde voy a estar bastante en el email, ¿vale? Para cerrar una serie de cositas al respecto, o sea que voy a estar especialmente pendiente. Dices, Alonso, vamos a resolver cuestiones, ¿vale? En relación, digamos, a la actividad que solicitamos como obligatoria para que podáis obtener el certificado. Dices, en el correo de la actividad, ¿podéis adjuntar una gráfica que nos ayude a que no se nos olvide nada? Por ejemplo, título del proyecto, edad a la que va dirigida, tiempo que se estima necesario. Muchas gracias. Bueno, esta diapositiva sirve, pero tú no te preocupes, ¿vale? Que yo redacto, Alonso, como objetivos, contenidos, para que podáis rellenarlo, ¿vale? Que de hecho eso me lo voy a apuntar ahora para que no se me vaya. María, dices, ¿cuánto tiempo tenemos para poder hacer este trabajo y cuánto tiene que ocupar? Vale, tiempo, jueves de la semana que viene incluido. Si hay alguien que por circunstancias personales, repito, que estábamos en contextos muy peculiares, necesita más tiempo, por fin que nos escriba, ¿vale? De verdad, que no... A ver, hay que fijarse un tiempo, porque de lo contrario no podemos cerrar nada, ¿no? Pero si hay cuestiones concretas, por fin, pues eso, comentádnoslo que bueno, que atendemos a todo. Esto de cuánto tiene que ocupar, yo al final lo que quiero es que os hagáis, o sea, os planteéis estas cosas, ¿no? Es decir, ¿qué objetivo quiero trabajar? Puede ocupar lo que queráis, pero me refiero, si uno al final piensa que no es tanto, ¿cuántas hojas tiene que ocupar, profe? Si no,
¿cuánto tiempo dispongo? Si yo voy a hacer una intervención de 2 días con un grupo y voy a ir el lunes 1 hora y media y el miércoles 1 hora y media, la actividad que yo voy a hacer que da respuesta a mi metodología y a mis objetivos, ¿cuánto me lleva la actividad? Es un cálculo aproximado, ¿no? Por ejemplo, nosotras el debate que solemos hacer de qué es sexo y qué no es, etcétera, etcétera, que además entregamos imágenes para que ellos y ellas reflexionen. Yo sé que esa actividad, ya por la experiencia, ¿no? Pero yo sé que esa actividad me lleva 40 minutos. Pues si tengo 1 hora y media, sé que voy a poder hacer más o menos 2 actividades largas, ¿vale? O varias muy pequeñitas. Entonces, no es tanto cuánto ocupa, sino en función de lo que tú plantees, ¿vale? Bien, viendo que no hay más preguntas, ¿ok? Sí que hay 2 cuestiones que las he dejado ahora para el final. Comentabas, Alonso, al principio, de hecho, de la jornada. Dices, mi pregunta era el pedir que se aclare la pregunta 3 del test, ya que la puse como verdadero, debido a que no existe una manera unívoca de ser hombre, pero a su vez creo que no hay una sola forma de ser una persona tóxica, ya que pueden haber muchas formas de que una persona sea tóxica para otra. Por eso me gustaría saber si esa pregunta es verdadera o falsa. Muchas gracias. Voy a pedir a mi compañera Gema o a cualquiera de vosotros, ¿vale? Porque como yo estoy compartiendo pantalla, no puedo, digamos, utilizar mi ordenador, básicamente se queda relegado a proyectar el PowerPoint y a mi cámara. Voy a pediros, por fin, que quien lo tenga más a mano, o bien Gema tú, o bien incluso Alonso, me pongáis exactamente la pregunta 3 tal cual está redactada, ¿vale? Para poder dar respuesta a esto. Pero ya voy comentando de antemano que, ok, es cierto, o sea, nosotras también entendemos que esa es nuestra apuesta, no existe una manera unívoca de ser hombre, hay maneras en plural de ser hombre, lo que hablábamos, ¿no? No existe la masculinidad como tal, sino que existen múltiples masculinidades que además van evolucionando también en base a determinados momentos. Y también dices que no hay una única manera de ser tóxica, ¿no? Porque puede haber muchas y en función de cada uno, de cómo somos cada uno, cada una, yo puedo considerar que esta persona es tóxica para mí y no otra. Bien, eso también, un segundín, Alonso, la pregunta 3 del módulo 3, del test número 3, ¿vale? Que tengo ahí por ahí a mi compañera buscando la pregunta para leerla específicamente. ¿Hay muchas maneras de ser tóxicos? Sí, pero de todas ellas consideramos que hay una manera de ser hombre especialmente tóxica relacionada con el tema de la violencia de género, que es esta manera donde yo soy este determinado hombre y tengo que demostrarlo. Y parte de esa demostración pasa por el consumo, parte de esa demostración pasa por ser violento. Tú puedes ser tóxico sin ser violento, entonces vas a ser tóxico, sí, pero no estarás relacionado con esta realidad del consumo, de la violencia de género, ¿vale? Acordaos de los factores personales, ser joven, tener historial de maltrato, haber vivenciado violencia de género, el tema de los abusos, estar en determinado tipo de sociedad, ¿vale? Puede ser tóxico de muchas maneras, sí, pero hay una de todas ellas que se relaciona con la realidad que estamos abordando nosotros, nosotras. Violencia de género y o consumo de drogas, ¿vale? La pregunta en concreto era, no existe, bueno, no es una pregunta porque en realidad son afirmaciones, ¿vale? Para que pongáis verdadero o falso. Bastante obvias, ¿eh? No existe una manera unívoca de ser hombre, sino que existen maneras tantas como hombres pueden contabilizarse. De todas ellas, hay una tóxica relacionada con ser un tipo de hombre y tener que demostrarlo, siendo el consumo de drogas y la violencia herramientas habituales para tal fin. La respuesta, ya lo avanzamos aquí, ¿vale? Es verdadera, porque si os dais cuenta yo escribo, hay una tóxica, tóxicas hay muchas, pero en concreto hay una tóxica que se relaciona con esto de lo que estamos hablando aquí y ahora. Elena, preguntas, ¿en el material que mandáis están las diapositivas? Pues la verdad es que no. No están las diapositivas porque, bueno, es una especie como de visión gráfica, ¿no? Está, todos los contenidos, eso sí, están desarrollados. Es decir, no hay nada, al revés, son las diapositivas completamente extendidas. No obstante, si por lo que sea las queréis, comentadlo ahora, lo hacéis explícito y vemos que se puedan adjuntar, ¿vale? Pero ya os digo que en el contenido no falta absolutamente nada, son todas las diapos desarrolladas. Y hay otra cosita que me la he dejado aquí, vale,
María, comentas, espero que nos enviéis algún cuestionario de satisfacción porque me gustaría reforzaros el gran trabajo que habéis hecho con este curso. Me encanta, tanto el contenido como la forma de explicar de la profesional. Bueno, muchísimas gracias a ti, María. Esto no tiene sentido si no hay nadie al otro lado, ¿no? Es decir, y es un esfuerzo también estar ahora en casa o cada uno en la circunstancia, cada una en la circunstancia en la que estéis y estar escuchándome, ¿no? Repito, somos un poquillo nuevas en esto. Yo soy amante de estar ahí, de meter el dedo en el ojo en el cara a cara sin que me graben. Pero bueno, estamos en esta andadura, lo que os digo, ¿no? La federación no quiere quedarse esperando a que este virus nos permita retomar una normalidad que no sé ni siquiera, ¿no?, qué va a ser, y por lo tanto estamos haciendo todo esto en la medida de nuestras posibilidades. Espero que le encontréis utilidad, espero que haya cosas que se hayan mencionado, pues que sirvan para refrescar, otras para reforzar, otras para aprender de nuevo. Por supuesto que os vamos a pasar un cuestionario de satisfacción, lo comentaba al principio, ¿no?, que si bien siempre nos gusta escuchar esas opiniones que nos dais, porfa, sed críticos, críticas, constructivos, constructivas siempre, para que no haya agresividades ni violencias, pero que nos interesa muchísimo, ¿no? Y ya os digo, con especial intensidad ahora, teniendo en cuenta que el formato es, bueno, novedoso, ¿no? Lo online siempre ha estado ahí, pero España no es un país puntero, lo estamos haciendo un poco a la fuerza y repito, ¿no? Hay mucho que trabajar y mucho que mejorar, o sea que os animamos enormemente a este cuestionario de satisfacción y muchísimas gracias, ¿no?, por el halago, que eso también es algo que tenemos que aprender a día de hoy, ¿no? Parece que cuando te dicen, qué guapa estás hoy o qué bien lo haces, nada, nada, no, oye, pues gracias, ¿no? Eh, por lo que comentas. Guillermo nos dice, muy buen trabajo, Diana, en lo que me concierne me siento orgulloso. Repito, es nuestro trabajo, hay que estar ahí, hay que hablar de estas cosas, hay que ver el vaso siempre medio lleno, al revés, yo orgullosa, orgullosa, yo, de que, repito, de que estéis ahí, de que estéis al otro lado, de que haya gente, ¿no?, que entendáis que de estas cosas se tienen que hablar, que podamos juntos y juntas reflexionar para, repito, hacer nuestra pequeña revolución diaria, ¿no? Si hay algo maravilloso de estos trabajos de lo social, a pesar de que eh, manejamos realidades complejas a lo que se suman nuestras biografías, ¿no?, sexuadas propias, que a veces tampoco son fáciles, es el hecho de todo lo que se teje, ¿no? O sea, que al revés, muchísimas gracias. Espero veros en otros cursos, en otras cosas que hagamos desde la federación, que repito, de verdad, estamos liderando muchísimos seminarios web con un contenido exquisito, de verdad. O sea, que os animo que si no lo podéis ver todo, yo soy de las que me apunto a 50 cosas y luego me lo guardo y lo voy viendo en mi tiempo libre, ¿no? Hacedlo de verdad, igualmente. Compartid también todo lo que hagáis vosotros, vosotras. Os lo dije el primer día. Hoy me estáis escuchando a mí, mañana soy yo la que estoy apuntada en un curso vuestro, porque tenemos una cosa pendiente, ¿no? Y es sumar para ser más fuertes, ¿no? Y luego los trabajos y la sinergia en red, los resultados pueden ser espectaculares, ¿no? Y además esta sensación de no estoy sola. Si me llega una persona con esta necesidad, no estoy sola. Puedo recurrir a esta entidad, a esta persona, ¿vale? Estamos haciendo nosotras ahora, esto os lo cuento así a modo, pues directos en Instagram, en la parte más joven, la federación tiene el centro joven y un proyecto muy específico de jóvenes. Estamos haciendo directos en Instagram con Cruz Roja y fue súper grato el otro día reunirme con ellos y ver que era una compañera que el año pasado estuvimos en un curso, ¿no?, nuestro, así que nos encontramos, ¿vale?, en la calle, que es donde hay que estar, donde está la gente, y todo lo que estamos hablando hay que aterrizarlo, ¿vale? Por eso os pedimos estos deberes, porfa, no os lo toméis en plan, qué rollo, ¿no? Hay que hacer esto al revés. Es que luego la lucha está en la calle y tenemos que tener estrategias, tenemos que desarrollar, tenemos que ser mejores todos los días, por lo menos intentarlo un poco más, ¿no? Para hacer frente a otras cuestiones, ¿ok?, que están ahí, ¿no? Tenemos que mejorar nuestros discursos y, repito, tenemos que apoyarnos, ¿vale?, unos a otros. Bien, no hay más preguntas, son y 29. Me gusta marcar siempre el tiempo porque hubo una persona que me enseñó que un minuto tarde es tarde y yo no quiero robaros ni un solo minuto. Porfa, cualquier cosa que no se haya quedado respondida, que no esté clara, etcétera, repito, hoy especialmente, todos los días, pero hoy especialmente voy a estar detrás de este email contestando cositas, así que nada,
que estoy al otro lado de las tecnologías, que muchísimas gracias a todos y todas y especialmente a quienes habéis estado en los directos, repito, que no me he sentido para nada sola, al revés. Y nada, que ha sido un placer, qué pena que se acabe. Nos vemos en otro, ¿vale? Un abrazo enorme, buen día, buena semana, buena salud. Espero tocarnos pronto, ¿ok? Un abrazo.